Simone de Beauvoir no solo fue filósofa, escritora y una de las voces más potentes del siglo XX, también fue un epicentro magnético de ideas que atrajo a las mentes más influyentes de su tiempo. No podemos entender la intensidad de su obra sin mirar el círculo de intelectuales con los que dialogaba. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty. Cada conversación con ellos aparecía cargada de dudas existenciales, políticas y éticas. Y lo fascinante es que no eran encuentros diplomáticos ni superficiales, sino choques de pensamiento donde cada palabra podía convertirse en chispa de algo revolucionario. Beauvoir no tuvo miedo de cuestionar incluso a sus aliados más cercanos, lo que transformó cada interacción en una batalla dialéctica llena de tensión. El público parisino lo percibía, no eran simples charlas de café, eran auténticos laboratorios de nuevas ideas. El vínculo más conocido, por supuesto, fue con Jean-Paul Sartre. Su relación fue intensa, abierta y profundamente filosófica. Más allá de lo romántico, había un contrato intelectual en el que la libertad del pensamiento se ponía por encima de cualquier convencionalismo. En los cafés del barrio Saint-Germain-des-Prés podían pasar horas diseccionando casos morales. Lo apasionante es que esas discusiones no quedaban en el aire, se convertían en ensayos, novelas y manifiestos que luego moldeaban la teoría existencialista. Beauvoir participaba activamente, nunca como sombra de Sartre, sino como cofundadora de una visión donde la libertad individual y la responsabilidad colectiva se ponían frente a frente. La simetría rara de su relación hizo que su alianza intelectual sea recordada como una de las más influyentes en la historia del pensamiento contemporáneo. Pero no todo era armonía. Con Albert Camus, la tensión llegó a niveles memorables. Al inicio hubo respeto e incluso cercanía, pero más tarde las posturas políticas abrieron grietas profundas. Camus rechazaba la violencia revolucionaria, mientras que el grupo de Sartre y Beauvoir veía en algunos casos esa tensión como inevitable. Aquellas discusiones en cafés parisinos se volvían campos de batalla dialéctica bajo el humo interminable de cigarrillos y las miradas expectantes de testigos anónimos. Lo más sorprendente es cómo esos desacuerdos personales en pequeñas mesas de restaurante terminaron marcando capítulos enteros en la historia de la filosofía política. Beauvoir, con su firmeza y claridad, no se quedaba callada. Defendía una postura activa frente a la injusticia y eso provocaba debates que hasta hoy parecen escritos con fuego. Maurice Merleau-Ponty, otro de los grandes, mantuvo con Beauvoir una relación oscilante entre la complicidad académica y la traición ideológica. Al inicio era un aliado cercano en la revista Les Temps Modernes, publicación que ellos utilizaban como arma intelectual para irradiar ideas. Pero con el paso del tiempo, el desencuentro político sobre la Unión Soviética y las críticas al comunismo hicieron que sus amistades se fracturaran casi irreparablemente. Beauvoir fue directa. No suavizaba sus posiciones para mantener armonías falsas, y esa franqueza generaba rupturas, aunque al mismo tiempo cimentaba su figura como una mujer que no se arrodillaba ante la comodidad de las relaciones diplomáticas. En esas tensiones se revela lo que hacía singular su presencia. Ella no temía perder amigos si con ello preservaba la coherencia de sus ideas más radicales. La fuerza de Beauvoir no solo aparecía en debates hacia afuera, también se reflejaba en cómo funcionaban sus colaboraciones editoriales. Pensemos en la revista Les Temps Modernes. Allí no era una voz secundaria, sino una figura axial que orientaba, corregía y afilaba los textos. El círculo intelectual entendía que lo que se publicara iba a resonar en todo París, y Simone era quien definía el tono del arma crítica. Lo sorprendente es que, incluso cuando había desacuerdos con Sartre, ambos lograban convertirlos en combustible, no en frenada. Sabían que el choque modelaba nuevas direcciones de pensamiento. Alguna vez se comentó que ella tenía la capacidad de identificar la mentira en una sola línea escrita,
y eso la volvía una brújula filosófica entre mentes gigantes que, como todos, podían perderse en su propio ego. Una de las curiosidades menos comentadas es cómo Beauvoir se relacionaba con figuras fuera del círculo cerrado francés. En sus viajes a Estados Unidos durante la década de 1940, conoció a intelectuales afroamericanos como Richard Wright. Ese encuentro fue clave, porque la expuso a debates sobre racismo que en Europa no se abordaban con la misma urgencia. Wright mismo reconoció la potencia de Simone como pensadora internacional. Ella, a su vez, encontró en esas discusiones un espejo para sus reflexiones sobre la opresión de la mujer. Es impresionante notar cómo su obra feminista se nutría tanto del París filosófico como del Harlem literario. Esta capacidad de absorber y devolver ideas era una de sus armas secretas. Podía trasladar debates de un continente a otro como si fueran parte de la misma conversación universal. También debemos fijarnos en la interacción de Beauvoir con los estudiantes y jóvenes pensadores. Durante las décadas de 1950 y 60, ella no se encerraba en un pedestal de intelectual consagrada, sino que aceptaba charlas con universitarios, a menudo en ambientes improvisados. Existen testimonios de jóvenes que salían impactados porque, en vez de imponer, Simone preguntaba, provocaba y escuchaba de manera genuina. Esa actitud creaba diálogos intergeneracionales donde el brillo no residía en sermonear, sino en contagiar el deseo de pensar por cuenta propia. Por eso su figura se volvió tan influyente en los movimientos juveniles de izquierda, especialmente en las protestas de mayo de 1968. Su capacidad de conectar con nuevas generaciones mostraba que no era solo un monumento, sino un agente vivo en el flujo cambiante de la historia. Un dato que siempre sorprende es lo mucho que ella trabajaba sus ideas fuera de la mesa de debates formales. Amaba observar la vida cotidiana, registrar gestos, silencios, incluso contradicciones de las personas en la calle. Luego esas observaciones irrumpían en sus conversaciones intelectuales con ejemplos concretos que descolocaban totalmente a sus interlocutores. Mientras Sartre podía lanzarse a explicaciones abstractas del ser, Beauvoir aterrizaba ese vuelo con casos tan cercanos como una trabajadora encadenada a rutinas imposibles o una joven atrapada en mandatos de género. Esa doble jugada entre lo etéreo y lo tangible hacía que sus charlas tuvieran un poder especial. No era retórica para impresionar, era impacto directo. Esa habilidad explicaba por qué tantos interlocutores salían de un debate con ella tocados de una forma que ninguna teoría lograba provocar por sí sola. Otro aspecto clave es cómo usaba la literatura como campo de batalla intelectual. En novelas como La invitada, Beauvoir no solo contaba historias, sino que daba forma novelada a experiencias que discutía con Sartre y otros filósofos. Esa estrategia sorprendía a todos, porque mientras un Camus o un Sartre separaban claramente filosofía y literatura, Simone jugaba a borrarlas. Cuando sus contemporáneos entraban en diálogo con sus novelas, quedaban atrapados en un espacio híbrido donde la discusión no se limitaba al ensayo racional. Era como si Simone hubiera descubierto la manera de poner emociones y dramas en servicio de la filosofía. Esto generaba intensas reacciones entre sus colegas, algunos fascinados por la audacia, otros escépticos, pero era justamente ahí donde residía su fuerza, no entrar en las reglas preestablecidas del juego intelectual, sino reinventar el tablero mismo. Las mujeres intelectuales que coincidieron con Beauvoir también sintieron su influencia directa. Escritoras como Marguerite Duras observaron con atención cómo Simone lograba abrirse paso en un ambiente controlado por hombres. Aunque en ocasiones había roces, el simple hecho de su presencia transformaba el paisaje del pensamiento. Se dice incluso que ciertos espacios académicos comenzaron a temblar cuando ella entraba, porque rompía con el protocolo sutil de exclusión. Cada interacción se convertía en un recordatorio de que las mujeres tenían derecho a la misma densidad de debate.
La fuerza de sus diálogos fue fundamental para abrir camino a generaciones completas de mujeres filósofas, críticas literarias y militantes. Y lo más impactante, lo hizo no pidiendo permiso, sino generando un nivel de argumentación que hacía imposible su silenciamiento. Algo intenso ocurre cuando revisamos la correspondencia privada de Beauvoir. Sus cartas también eran diálogos cargados de filosofía. Con Sartre mantenían un intercambio casi diario en el que diseccionaban desde política mundial hasta dudas íntimas sobre la vida personal. Estas cartas exhiben una complicidad intelectual casi inhumana en su constancia, dando pistas de cómo construían ideas compartidas, aunque estuvieran separados físicamente. En ellas se percibe una Simone apasionada, pero increíblemente rigurosa. Leía, analizaba y contraargumentaba como si cada carta fuera una pequeña batalla que mantenía el fuego de la discusión encendido. Esas cartas, lejos de ser solo documentos afectivos, se han vuelto una fuente clave para entender cómo se gestaban esas ideas que luego aparecían en sus libros más célebres. Era como si las cartas fueran borradores secretos de una revolución que nacía en papel privado. Dentro de aquel círculo también circulaban críticos feroces que intentaban desestabilizarla. Filósofos más conservadores la acusaban de radicalizar demasiado los debates o de dejarse llevar por la emoción al analizar política, pero su respuesta era siempre un contraataque racional. Una de sus armas retóricas favoritas era devolver la acusación con preguntas cortantes que dejaban a sus contrarios sin margen de respuesta inmediata. Muchos recuerdan haber entrado a discutir con ella llenos de confianza y salir completamente descolocados. Esa habilidad era tan magnética que, aunque la quisieran desacreditar, terminaban dándole aún más protagonismo. Y es que Simone, en lugar de huir de la confrontación, la acogía como un escenario donde la verdad podía emerger golpeando. Cada interacción hostil era convertida por ella en una oportunidad para reafirmar principios fundamentales y elevar la discusión. Lo increíble es cómo cada uno de estos diálogos se filtraba hacia el gran público, que lo seguía con la misma pasión que hoy se sigue en series virales. Los lectores aguardaban la próxima revista, el nuevo libro o la conferencia explosiva que dejara frases para la posteridad. Pensemos en el contexto. Era una Francia donde la radio y los periódicos amplificaban las disputas, haciendo que la sociedad completa se volviera testigo indirecto de esas interacciones privadas. Así, los debates entre Beauvoir, Camus o Ponty no terminaban en el café ni en la universidad. Se trasladaban al imaginario colectivo, inflamaban tertulias, encendían discusiones en hogares, abrían horizontes en estudiantes anónimos. Ese contagio intelectual multiplicaba las consecuencias de cada palabra lanzada, convirtiendo un encuentro casual en las calles de París en un evento con impacto continental. Cada persona que se cruzaba con Simone de Beauvoir, ya fuera un colega famoso o un joven militante desconocido, quedaba envuelta en una dinámica arrolladora de cuestionamiento y reto. Y lo curioso es que esa capacidad de generar fricción y fascinación no dependía del escenario. Fuera en una carta, una novela, un ensayo, una discusión improvisada en un café o un encuentro en otro continente, ella lograba crear un clima en el que nadie salía neutro. Esa radical intensidad, ese modo de transformar cada interacción en un terremoto, explica por qué su participación en debates todavía se estudia y se admira. Simone de Beauvoir no buscaba acumular seguidores pasivos, sino hacer que cada interlocutor se descubriera vulnerable frente a la pregunta incómoda. En esa incomodidad residía la chispa que hacía imposible olvidarla.